Bienvenidos a esta disertación sobre la cual vamos a abordar el tema de si existe o no un régimen de prueba en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María de la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y estoy transmitiendo esto desde mayo de 2021 en Caracas, Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y estas disertaciones virtuales sobre temas vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Bueno, estimados, lo primero frente al tema de la pregunta que me hago inicialmente, si existe un régimen, fíjate que la palabra hasta tiene connotaciones un tanto políticas, ¿no? En la realidad actual venezolana, inclusive con un contenido un tanto peyorativo, régimen. No sé si existe un régimen de prueba, un régimen probatorio específico en el proceso penal venezolano, un poco para cumplir con la temática, con el objetivo del temario de la Universidad Santa María, a donde está dirigida fundamentalmente esta clase frente a mis alumnos. Entonces, asumir si hay una especie de teoría de la prueba penal que se diferencie de una teoría probacionista que se encuentre ubicado en otros ámbitos del derecho, un derecho en un sentido mucho más global. Yo creo que las aproximaciones se muestran evidentes, diciéndonos que ya en un derecho procesal penal del siglo XXI mal pudiéramos asumir que el convencimiento decisorio, es decir, lo que le conlleve al juez un criterio para realizar ese silogismo decisorio que le es exigido al juez, aquella premisa en la cual las partes aportan, ¿verdad? La llamada premisa mayor, perdón, o la premisa menor, que son los hechos, ¿ok? Y que el juez conoce el derecho como premisa mayor y que por lo tanto el juez lo que haría sería subsumir los hechos en el derecho. Eso de que el hecho se incorpora al proceso como un hecho aportado y luego se transforma en un hecho probado, es porque ha surgido una especie de alquimia jurídica en la cual de un hecho aportado se transforma en un hecho probado por vía de una demostración. Y por lo tanto, esa realización del silogismo decisorio en donde se ubica la subsunción, ¿verdad?, del hecho en el derecho por la vía de una prueba, sería fundamentalmente porque no solamente se aportan los hechos, sino que se aporta la prueba para que el juez pueda de alguna forma derivarse un convencimiento o calificar ese hecho con alguna relevancia para el derecho. Y tú preguntarás, bueno, ¿y eso de la iuria novi curia, que el juez conoce el derecho, dónde lo ubicamos? Bueno, precisamente lo ubicamos en que el juez debe cumplir con un principio de legalidad probatoria para tomar pautas, lo que sería ese régimen de prueba para tomar las pautas tanto en la incorporación, en la producción y en la apreciación de esa prueba que le permita realizar ese silogismo, la subsunción de un hecho, ¿verdad?, aportado en un hecho probado. Por cierto que no es lo único que se le exige al juez como en iuria novi curia, en el conocimiento del derecho, porque una vez que el juez ha transformado el hecho aportado en hecho probado, él mismo tiene que derivar las consecuencias jurídicas. Entonces, supónganse ustedes que el hecho que se probó es que Pedro murió por una puñalada trasera y la defensa está alegando
que sí, que efectivamente, que su defendido le infligió una puñalada trasera, pero que lo hizo en legítima defensa, entonces ese juez tendrá capacidad en conocimiento del derecho de aceptar si la puñalada trasera forma parte de un mecanismo que en conformidad con el derecho es una causa de justificación. Eso lo sabrá el juez porque es abogado y ha estudiado el derecho. Entonces, digamos que hay dos momentos dentro de esa motivación de la sentencia que se va a derivar de un acto probatorio. El primer momento de la motivación del fallo es cómo ese juez transforma el hecho aportado en un hecho probado. Y para ello el juez se vale del derecho, porque sabe los mecanismos de apreciación de la prueba, el régimen probatorio, pues, la obtención, la incorporación y la apreciación conforme al derecho. Y digamos que el segundo momento de esa motivación es la transformación del hecho probado en una consecuencia jurídica. Entonces, no sería muy diferente a otros ámbitos del derecho cuando ustedes estudian un posgrado, por ejemplo, en derecho procesal. Entonces te hablan de teoría de la acción, teoría de la jurisdicción, teoría de la competencia, pero te hablan también de la teoría de la prueba. Es decir, todo lo que está vinculado al ámbito probacionista, que tiene sus características, sus particularidades. Pero no es lo mismo estudiar una materia de prueba, por ejemplo, en una universidad en pregrado, con un profesor que tenga una orientación hacia lo civil o hacia lo contencioso administrativo, que un profesor que tenga una orientación hacia el mundo del derecho penal. Porque esa teoría de la prueba o la materia prueba ha de ser siempre enfocada en la materia que se pretende demostrar, que sería el objeto de prueba. El concepto de objeto de prueba es lo que pretende demostrarse. Y lo que se iría a demostrar sería, bueno, la causación del delito o la llamada atribuibilidad. Eso que más o menos ahora se habla de una especie de sinonimia entre culpabilidad y atribuibilidad y responsabilidad, la atribuibilidad de ese hecho a alguien, pero también aquel elemento, ¿verdad?, de la culpabilidad, asumiendo la noción de dolo o culpa en la realización del hecho. Como que muchas cosas se le exigen al contenido probatorio. Y es que, mis amigos, el tema de la prueba para demostrar hechos que se solicitan en una pretensión para ser decididos por un tribunal no es algo que está vinculado exclusivamente al derecho y mucho menos a lo procesal. El ser humano es una persona que le guste, que le gusta que le estén demostrando constantemente circunstancias, ¿ok? Entonces, si tú decides acudir a un proceso electoral y alguien dice, bueno, yo gané y ahora soy gobernador, bueno, se demuestra con pruebas. Aquí está el número de votos, ¿verdad? La amada le dice al amado, es que tú no me quieres. Él le responde, ¿qué más pruebas de amor tú quieres que yo te dé? Oye, vale, el carro que te compré, que está allá abajo, el local en el centro comercial, el apartamento que te regalé, ¿qué más pruebas de amor tú quieres que yo te dé? Entonces, es decir, es algo, lo probatorio, es algo consustancial con el propio ser, ¿ok? Al médico que te indique de alguna forma, bueno, vale, mira, estás muy afectado, bueno, entonces aquí lo está demostrando un perfil 20, aquí lo está demostrando un determinado resultado. Y no es poca cosa en el ámbito del derecho, y no es poca cosa en el ámbito del derecho procesal penal, porque es, o por un lado, ¿verdad?, un tema de impunidad, es decir, de no responsabilizar a alguien que efectivamente haya cometido un delito, pero por otra parte sería una sentencia condenatoria, por ejemplo, injusta, cuando no se sustenta en un basamento probatorio. Por cierto, no es lo único, repito, porque el conocimiento jurídico del juez se asume también en la idea de una asunción de una ciencia jurídica, que es el derecho. Por cierto, que no es solamente la prueba, sino saber alegar, porque probar sin saber alegar es tan malo como alegar sin probar. Esto yo lo comienzo, ¿verdad?, abordándolo en una perspectiva constitucional, el tema de la prueba. Y yo hablo del llamado triángulo probatorio que se ubica en la propia Constitución.
como un triángulo con sus tres lados iguales. Por un lado, nos encontramos con la llamada presunción de inocencia, que establece el 49, numeral segundo de la Constitución. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, la probanza es lo que va a hacer desvirtuar la natural condición de inocente de alguien. Natural condición como una especie de derecho, como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, como el derecho al conocimiento de la identidad biológica del progenitor. Yo tengo el derecho a ser considerado inocente. Eres tú quien tiene que desvirtuarlo con prueba. Ese es un lado del triángulo. De ahí nos pasamos al otro lado del triángulo. ¿A quién le corresponde probar en el proceso penal? Y nos dice el 285, 3 y 4, numeral 3 y numeral 4 de la Constitución, que le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal hacer probar los hechos y circunstancias. Segundo lado de ese triángulo. Ahora nos vamos al tercer lado de ese triángulo. Esa probanza del Ministerio Público para desvirtuar la presunción de inocencia tiene que ser presentada ante alguien. Y por lo tanto, en el 49.1 de la Constitución se me dice que formando parte de la imputación, dice el derecho al conocimiento de los cargos que se me imputan, pero también el derecho al conocimiento oportuno de la prueba. Entonces, ha de tener ese que es procesado un conocimiento oportuno de la prueba, pero no solamente ello, sino permitírsele también a ese procesado poder defenderse frente a la prueba. Es decir, o a través de defensas esenciales, cuestionamiento de la capacidad demostrativa de la prueba, o a través de las llamadas pruebas de descargo. El titular de la acción penal tiene una prueba de cargo por la cual pretende sustentar una imputación, pero yo tengo el derecho, el procesado tendrá el derecho de presentar pruebas de descargo. Por cierto, que es un derecho. Los derechos a veces uno prescinde de los mismos. No es lo mismo deber que es derecho. Yo no tengo el deber de probar mi condición de inocente. Eres tú quien tiene que desvirtuarlo. Yo si quiero lo pruebo como un derecho, como quien tiene un carro, lo vende, lo alquila, como quien tiene un inmueble y lo arrienda, una habitación o lo alquila completo o lo da en comodato. Entonces yo veré si yo decido presentar una prueba de cargo, porque pudiera ser que yo, sobre la base de tus propias pruebas, de las pruebas de cargo, no las pruebas de descargo, que son las del procesado, sino sobre la base de las pruebas de cargo, yo cuestionando esa prueba, puedo lograr hacer un alegato de demostración de inocencia y ratificar la condición de presunto inocente. Entonces, bueno, ese triángulo probatorio, hay muchas normas que están vinculadas, no solamente esa, las pruebas. No pudiéramos, por ejemplo, dejar de lado el 24 de la Constitución, que nos habla de utilizar la norma que sea mucho más favorable en la apreciación de la prueba. En principio, la norma que se utiliza es la norma que está vigente al momento en que se ofreció la prueba, salvo que exista una norma anterior desde el momento de la comisión del delito o una norma posterior hasta el momento de la sentencia que sea mucho más favorable al reo, al procesado, indubio pro reo en materia de apreciación de la prueba. Es decir, ese indubio pro reo sería o de norma sustantiva, la que establece el delito, la que sea mucho más favorable, o de norma procesal, la que regule el proceso, o de norma probatoria, pero específicamente en materia de norma probatoria se alude a la norma apreciativa de la prueba. Entonces, bueno, este triángulo, ¿verdad? Estas tres normas fundamentales en materia de prueba en la Constitución desciende al Código Orgánico Procesal Penal. Buena parte de ese Código Orgánico Procesal Penal, una tercera parte de ese Código Orgánico Procesal Penal tiene que ver con el asunto probatorio.
forma parte del quehacer probatorio, ¿ok? Alude al tema probatorio, bien sea en obtención, en incorporación, en admisión y en apreciación de esa prueba. No es poca cosa. Casi que es una excusa la existencia de un proceso solamente para que allí trabajen las pruebas. Dos P que son importantísimas. La P de prueba y la P de proceso. El proceso como un escenario natural, como un tinglado propicio para que trabajen las pruebas. Y por otra parte, la única prueba que importa es la que se verifica en el proceso. En ese proceso, no en otro. Yo no voy a incorporar la apreciación de la prueba que hizo el juez que absolvió al adolescente que formó parte del delito con el adulto, y el adulto está siendo juzgado por su juez natural, que es el juez ordinario, porque aquel juez es del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Y yo no le puedo demostrar al juez de adulto, aquel que está enjuiciando a quien cometió el delito conjuntamente con el adolescente, mira cómo decidió el juez del sistema de responsabilidad del adolescente con respecto a quien te estaba acompañando en la comisión del delito. Fíjate que lo absolvió, aquí debería ser exactamente lo mismo. Pues no, hay una relación de inmediación entre el sujeto de prueba con respecto al propio juez. Es decir, el convencimiento decisorio por acreditación probatoria es un convencimiento por inmediación, no de una forma mediatizada, no mediada, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto, decía yo, que desciende en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Y como siempre es importante a los efectos de este temario de la Universidad Santa María, ¿verdad? Abordarlo siempre en una perspectiva normativa, como se exige, ¿verdad? Una referencia normativa. Bueno, vamos a abordarlo en esa referencia, pero primero quiero recomendarle, bueno, 3 libros importantísimos en materia de prueba. Uno del profesor Roberto Delgado Salazar, que ya va por su 7ª edición. Aquí la que yo estoy mostrando es la 6ª, pero ya hay una 7ª edición del año 2021 que se denomina Las pruebas en el proceso penal venezolano. También el trabajo de este autor español, Carlos Climent Durán, que se denomina La prueba penal, que ya va en 2 tomos. Esta es la edición de 2005. Pero sobre todo, esta obra del gran amigo que ya cumplió un mes, ayer cumplió un mes desde su partida, y no dejamos de recordarlo y de sentir su ida, que es Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Parece mentira que ya no esté entre nosotros, que se llama La dicotomía de la prueba en el proceso penal, y él lo denominaba el problema del valor de los actos de investigación en el juicio penal, que por cierto, mi persona y otros profesores vamos la próxima semana a dar una disertación dentro de la jornada, dentro de la cátedra Jorge Rosell, en materia de la dicotomía de la prueba, en homenaje a la obra de Eric Pérez Sarmiento. Bueno, por otra parte, vamos a visualizar este gráfico. Existen los medios de prueba, eso no es Ministerio Público, medios de prueba que después se van a transformar, obviamente, si es con P, en prueba. Hay todo un recorrido a partir de la cual esos medios de prueba se transforman en pruebas. Y en primer lugar, habría que respetar el cumplimiento de las llamadas vías jurídicas que establece el 13 del Código Orgánico Procesal Penal. El 13 del Código Orgánico nos dice que el juez va a establecer los hechos, digamos, por las llamadas vías jurídicas. Y esa vía jurídica, bueno, son 2 fundamentalmente. 1, la demostración con pruebas, y 2, el conocimiento jurídico que el juez ostenta tanto de la ley procesal como de la ley sustantiva. Entonces, la ley que crea el delito, pero también la ley que es taxativa en cuanto a la identificación de los actos procesales que de alguna forma tendrán directa o indirectamente una relación con respecto a la probanza del hecho objeto del proceso.
Y entonces, para que esa transformación de medio de prueba en prueba ha de pasar por diversos tamices, digamos, por diversas alcabalas, como cuando tú vas de Caracas a Puerto Ayacucho y pasas por diferentes alcabalas, de Caracas a San Fernando de Apure. La primera de esas alcabalas es la alcabala de la licitud. Y esa licitud de la prueba está descrita en el artículo 181. Y las hipótesis de ilicitud de la prueba, bueno, en primer lugar se verifican en el 49.1 de la Constitución. Se dice en el 49, numeral primero de la Constitución, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Entonces, por lo tanto, no debes entenderlo que como está en el 49.1 solamente alude a la prueba que viola el derecho a la defensa, sino la prueba que viola el derecho a la defensa porque no se ha permitido ejercer esa defensa, bien sea cuestionando la prueba de cargo o presentando la prueba de descargo, pero si el debido proceso no solamente lo encierra el derecho a la defensa, sino el principio de audiencia, juez natural, conforme a las pautas del 49 de la Constitución. Entonces, por ejemplo, una prueba que haya sido obtenida en violación al juez natural es una prueba nula porque viola el debido proceso. Una prueba que debió haber sido obtenida en una audiencia y no se realiza, pues es nula. Una prueba en la cual se viola la no confesión coacta del 49.5 de la Constitución. No puede ser obligado a declarar el procesado en causa propia, ni sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Pero fíjense que también nos establece la llamada cosa juzgada. Entonces, para demostrar la existencia de la cosa juzgada, bueno, obviamente será también con una prueba. Bueno, ¿y cuál prueba más que la propia certificación de la decisión en la cual se da la triple identidad? Identidad con respecto al hecho, identidad con respecto a la pretensión e identidad con respecto al tipo de decisión para poder hablar de cosa juzgada. Entonces, bueno, no solamente los conceptos de prueba ilícita, que es el primero de esos tamices, el primero de esas alcabalas, alude a las hipótesis del 49.1 de la Constitución, sino que obviamente hay un artículo, el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que han de estudiar ustedes, alumnos de Derecho Procesal Penal y profesionales que se vinculen al ámbito, porque están las 16, 19 hipótesis de ilicitud de la prueba obtenida con indebida intromisión en la intimidad, con tortura, con coacción. Fíjense que ese artículo 181 te habla no solamente de la prueba en sí, del sujeto de prueba, que sea ilícito, sino del procedimiento para obtenerlo. Pero también uno podría decir del procedimiento para apreciarlo. Porque es que, mis estimados, así como está el 181 con las hipótesis de ilicitud probatoria, la norma siguiente, el 182, nos habla de libertad probatoria. Y entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ponte de acuerdo, legislador, o es la tarifa legal por la vía del 181, es decir, yo voy a utilizar la prueba que está en un elenco, en una tarifa, así como en un catálogo, queriendo ello significar el 181 del COP, o es por la vía de la llamada libertad probatoria. Puedo probar todo con todo y la respuesta es libertad con licitud. Yo puedo haber decidido probar un hecho o circunstancia con determinada prueba, pero la obtención y la incorporación tiene que ser en cumplimiento de pautas de licitud, porque es que la norma trasiguiente, que es el 183, nos habla del llamado principio de legalidad probatoria. Es decir, las pruebas tienen que ser lícitas porque no puede haber intromisión en la intimidad, tortura, engaño, hipótesis de lo que se denomina las prohibiciones probatorias, que establecía ya desde los primeros años del siglo pasado, el siglo XX, este gran autor alemán Ernest Belling, con su famosa conferencia sobre las prohibiciones probatorias, y que ahora se ubican en el ámbito del derecho procesal en un código que es orgánico, y si es orgánico,
es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Es decir, las hipótesis de prueba nula en violación al debido proceso las vamos a encontrar en el 181 del COP. Pero ello no exime que yo puedo probar todo con todo. Yo podría probar un homicidio con la declaración de un menor de 15 años. Pero la pauta legal me establece que si voy a utilizar al menor de 15 años para testimoniar, pues él no puede declarar sin juramento. Se me dice que no puedo obtener una prueba que afecte el pudor. Entonces, por lo tanto, qué sé yo, en la obtención de una muestra seminal, si ello afecta el pudor por la vía de la masturbación, mal se podría utilizar esa prueba si afecta el pudor de alguien. No sería una afectación del pudor, sopla aquí, ¿verdad?, a los efectos de una prueba de alcoholemia. Eso no afectaría el pudor de nadie. Ok, dame una muestra de saliva. Entonces, bueno, para ver el ADN, y yo no afecta el pudor de nadie. Dame una muestra capilar, bueno, los que tengan cabello. Entonces, para comparar, bueno, ello no afectaría el pudor de nadie. Entonces, libertad con licitud y atendiendo al principio de legalidad probatoria que establece el artículo 183 del Código Orgánico. Es decir, tan importante como el principio de legalidad sustantiva, que los delitos tienen que estar previamente establecidos en pauta de ley, así como es tan importante el principio de legalidad adjetiva, que los actos procesales tienen que estar en previa pauta de ley, también es sumamente importante el principio de legalidad probatoria. Es decir, que todo el quehacer probatorio, obtención, ofrecimiento, admisión, evacuación de la prueba y apreciación de la prueba debe ser atendiendo a una pauta de ley, como lo establezca la ley. Bueno, allá estará en el Código de Procedimiento Civil, tacha de testigo, tacha de documento público tendrá mucho valor que el documento privado, pruebas heredobiológicas para el establecimiento de la afiliación, pero el Código Orgánico Procesal tiene su propio régimen probatorio, sus propias pautas, no conformado con el sustento en la Constitución, pero bien distinto a otros ámbitos del derecho, particularmente en el tema de la apreciación de la prueba. Fíjate que la forma de apreciar la prueba en el proceso penal son los 22. El artículo 22, los dos paticos, pues, que están allí en el Código Orgánico, por la vía de la sana crítica. Y la sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Ese es el concepto de sana crítica. Por favor, borra todo lo que has aprendido hasta ahora en el sentido de creer que la sana crítica es que el juez tiene que motivar la sentencia. Ello también es si fuese apreciar la prueba con una pauta de tarifa legal o con libre convicción. Todo juez tiene que motivarlo, pero la sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionarlo. Por cierto, el 22 del COP establece que el juez se vale de 3 instrumentos en la sana crítica, que es la lógica, la experiencia y la ciencia. Es decir, esa apreciación para poder cuestionar o no la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba es valiéndose de la lógica. Oye, si la persona era demasiado fuerte y alta y la mataron lanzándola desde una platabanda y los sindicados que están siendo imputados porque mataron a esa persona son 2 personas muy flacas o de muy escasa edad, ¿cómo tú me vas a decir que el testigo de abajo que vio subiendo uno solo? Si estaba allí es porque vio subiendo a ambos, ¿ok? Si el disparo fue a nivel torácico, no me vengas a decir que el propósito era un propósito netamente lesionante, era un propósito occidendi, de muerte, ¿ok? Si la desnudé y la amarré en la cama, no me vengas a decir que el propósito era de privación ilegítima de la libertad o de secuestro, porque a cuenta de que la desnudez. Entonces, lógica, experiencia, eso que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastro.
Eso que sabemos en experiencia todos. Eso de la experiencia concebido en el COP, en el artículo 22, era porque hasta enero del año 2013 habían los escabinos, es decir, quien no era abogado, quien con su experiencia formando parte de un tribunal mixto podía decidir causas conjuntamente con un juez abogado. Ahora no, ahora quedó el tema al juez unipersonal abogado, pero ello no exime la experiencia como mecanismo de apreciación de la prueba, como uno de los instrumentos de la sana crítica. Y luego al final se nos habla de la ciencia, es decir, lo que no puede ser resuelto por la vía de la lógica, de las máximas de experiencia, asumir, pedir el conocimiento científico de un sujeto de prueba muy importante o de una prueba per se, que es el peritaje, la experticia, porque no puedo asumirlo en una pauta, no sé temas de trayectoria de bala, no sé el aspecto técnico de un petro, ¿ok? O sea, de la moneda, no el de Colombia. Bueno, en fin. Entonces, eso con respecto a la licitud. Por cierto, que ese tema de la licitud también me obliga, y creo que lo he disertado en otras oportunidades, a abordar si el tema de la intención ilícita en la obtención de la prueba ilícita es algo meritorio a los efectos de conllevar el resultado de si la prueba per se es ilícita. Ah, pero no tuve la intención de obtenerla de esa forma. ¿Ok? Bueno, fue ilícita porque se obtuvo rompiendo, fracturándose una ventana, pero es que quien la obtuvo así fue un bombero que iba a apagar un incendio y casualmente se encontró con los elementos del delito allí. Pero la otra de esas alcabalas es la alcabala de la necesidad, el llamado principio de necesidad probatoria. Hay dos principios de necesidad probatoria. El principio constitucional de la necesidad probatoria y el principio procesal penal de la necesidad probatoria. El principio constitucional, bueno, se aborda la idea de que para que se desvirtúe la natural condición de inocente de alguien, que es la llamada presunción de inocencia, pues necesita que sea con pruebas. Principio de necesidad. Pero es que además el principio de necesidad probatoria procesal penal alude a la idea de que ese hecho acusado en la acusación 308 del Código Orgánico Procesal Penal, y uno de los elementos de la acusación son las pruebas, necesariamente las pruebas, es porque es con esas pruebas que se necesita demostrar ese hecho. Es decir, el fiscal está convencido que el hecho se cometió y que es un delito, pero él tiene ahora que convencer a otros. Por lo tanto, lo que se lee entre líneas, como cuando tú suscribes una póliza de seguro, que uno dice, bueno, ¿qué se lee entre líneas? ¿Ok? ¿Cuál es la pequeña línea? ¿Qué será lo que quiso decir? ¿Ok? Entonces, bueno, cuando un fiscal presenta una acusación, está indicando, bueno, que para él ese hecho representa un delito y alguien debe ser sancionado, pero él está admitiendo que ese hecho necesita ser probado en un juicio. Es decir, que tiene que convencer a otro, ese fiscal que se ha tomado la molestia como titular de la acción penal, de hacerle probar la desvirtuación de la natural condición de inocente. Entonces, bueno, eso del principio de necesidad. Ahora bien, hay dos excepciones a la necesidad probatoria, ¿ok? Uno es el llamado hecho notorio, que bueno, establecido en una sentencia que fue publicada en la Gaceta Oficial, del 12 de febrero del año 04, una sentencia que provino de la Sala Constitucional, pero ahora ese hecho notorio está presente en el artículo 182, en el último aparte, ese artículo que habla de la libertad probatoria en el proceso penal.
El hecho notorio prescinde de su prueba, exime de su prueba. Ese hecho notorio que asumimos todos nosotros, que lo sabemos sin mucha especificidad. Supónganse ustedes que alguien cometió el delito de vilipendio contra un alto poder público. Supónganse ustedes que vilipendiaron al presidente de la República. Hoy lo voy a decir, pues, hoy, ¿qué fecha es hoy? 12 de mayo, porque, bueno, la realidad política venezolana pareciera que alguien que se decía en interinato ya no es interino, y está, en fin, pues. Entonces, el presidente de la República, alguien lo vilipendió, pero qué pequeño problema, porque hay vilipendio al poder público, pero yo no me acuerdo ahorita cuál fue la gaceta oficial en donde se declaró a alguien como presidente de la República o con cuántos votos. Bueno, no importa, porque es un hecho notorio, parece que lo aceptamos todos, como se dice ahora, legitimidad de desempeño, ¿ok? Que esa persona es víctima del delito de vilipendio. Pero es que hay otro hecho notorio, que es el llamado hecho notorio comunicacional, que no es que lo sabemos todo por vivir en una determinada realidad, sino que nos lo transmiten los medios de comunicación, ¿ok? Entonces, bueno, el hecho notorio comunicacional, ¿ok? Decir, bueno, mira, qué sé yo, no recuerdo ahorita cuánto fue, dónde fue el último mundial de fútbol, pero no sé, para acordarme de alguien que haya, bueno, Messi, que haya participado, no que Messi mató a un fulano en Caracas, ¿no? Pero ¿cuándo fue eso? Bueno, en agosto de algún año cuando se hizo el mundial. Pero bueno, ¿cómo va a haber sido eso si los medios de comunicación estaban difundiendo que durante todo ese tiempo el señor Messi se encontraba en un país jugando fútbol? Entonces, bueno, el llamado hecho notorio comunicacional, conjuntamente con el hecho notorio. Pero hay otra excepción al principio de necesidad de prueba, es decir, que el hecho necesita ser probado, que son las estipulaciones, y que la describe el artículo 184. Todo esto es temario del tema que nos aborda hoy, todas estas normas, 181, 182, las estipulaciones, el artículo 184. ¿Qué pasa con las estipulaciones? En las estipulaciones, las partes deciden no probar un determinado hecho, porque ya ellos están de acuerdo con ese hecho. Es decir, se releva de prueba porque ya estamos de acuerdo. Si Pedro mató a Juan, estamos plenamente de acuerdo. No tenemos que traer ningún médico forense para que realice la autopsia. Estamos plenamente de acuerdo con ello. Claro, lo que nos está diferenciando es que tú dices que fue legítima defensa y el otro dice que fue con dolo. Pero ello no lo va a establecer un médico forense. Si fue por legítima defensa o por dolo, serán otros elementos que tendrán que analizarse en tal sentido. Bueno, la semana que viene seguimos analizando los otros elementos dentro de este quehacer probatorio.